Seguimos con Medianera Reacciona. Asesores de marketing, acá está el mail abajo en la descripción. Para lo que quieran. Bueno, Roca Project, Ajá. un podcast con un sonido, con una imagen y con una calidad del entrevistador que realmente yo me he enganchado con muchísimos de sus podcasts. Pero en un tiro lo hablábamos hace un ratito cuando estábamos repasando un poco eh, el tema, porque este video sí lo vimos antes y nos detuvimos porque en principio van a ser tres, pero después vamos a analizar entero este podcast. Y como yo soy un fan del entrevistador, en un tiro me dijiste vos, ¿cómo me dijiste, Manu? Pobre. Sí, me parece que el entrevistador en un momento no le está dando plataforma a eh, un entrevistado que por ahí dice cosas que en un contexto de masividad, digamos, pueden ser perjudiciales y él no tiene la culpa porque no es un Exactamente. neófito, digamos, en el tema. Y uno ve la cara, ve su cara de como de fascinación. Hablando del Es entrevistador, que es fascinante. que es fascinante, ¿no? Y con una música y como con un contenido eh, de quien saca la careta de una ciencia, de quien saca, quien revela una gran verdad eh, y una gran traición. El elefante en la habitación, dirían los yankees. Ajá, así es. Sí. Así que bueno, vamos a arrancar. Esto realmente frenen, vayan para atrás. Nunca decimos que suscriban, pero si quieren suscribir, Denle suscríbanse. like. Denle like. Y vamos con esto porque realmente va pasando algunos límites que, no como al principio, que dijimos vamos a ver qué pasa. No, no. No dejan de sorprenderme y no son límites buenos para mí. ¿Qué sería lo correcto como médico? ¿Decirle a alguien, ¿estás deprimido o tienes depresión? ¿O estás triste? ¿O estás triste? Sí, vamos a jugar, vamos a hacer un juego. Olvídate de las etiquetas diagnósticas. Lo de la No, no vamos a hacer un juego para la gente que esté escuchando y ojalá que puedan escuchar esta explicación. No es ningún juego. La tristeza no es una enfermedad, no requiere tratamiento, no requiere psicoterapia, no requiere, o sea, ir al psicólogo, no requiere Medicación. medicación, no requiere ni siquiera ir a una consulta. ¿Tá? Entonces, si el entrevistado, que no sé si llega a entender realmente la pregunta, no sé si esa pregunta inclusive no ha estado ya anotada de alguna forma, y dice, está bien decirle a un paciente que está deprimido o que tiene depresión. Y el doctor le dice, vamos a hacer un juego o tristeza. No, señor. La tristeza no es una enfermedad. La tristeza no es un trastorno. La tristeza no genera invalidez. La tristeza no genera suicidio. La tristeza no genera pérdida del empleo, pérdida de las relaciones interpersonales, deterioro físico, deterioro en el peso. La tristeza no genera suicidios. Por favor, entendamos y escuchemos con atención, creo que más las aclaraciones que nosotros estamos haciendo. Y te pregunto, y entonces, si la tristeza no es lo que genera todos esos problemas, esas disfunciones a nivel personal y social, ¿qué lo genera? No entendí la pregunta. Claro, si la tristeza no es lo que genera los suicidios, entonces, ¿qué es lo que provoca los suicidios? No, no, lo que pasa es que usan tres términos. Claro, Depresión, que tú estás deprimido, y el doctor le dice, no, no, y podemos llamarle tristeza. claro. Eh, entonces son conceptos muy distintos. Ahora, me ha pasado muchas veces que cuando uno tiene que dar un diagnóstico dice, ay doctor, no me diga que estoy deprimido, por favor. Es verdad que hay diagnósticos que son feos.
Yo ahora me tengo que hacer un estudio, dentro de un poquito. Y la verdad que si me llegan a decir que me tienen que poner un stent, no me diga que me tiene que poner un... ¿Está? Pero eso no quiere decir que porque vos no me digas que me tenga que poner un stent, yo no voy a tener un peligro de que se me obstruya una arteria coronaria. ¿Entendemos esa diferencia que estamos haciendo entre los órganos? Así que bueno, vamos a seguir. Depresión como tal es otra vez un diagnóstico y los diagnósticos psiquiátricos no son enfermedades. Tú puedes decir tienes una tuberculosis o tienes una... Los diagnósticos psiquiátricos no son una enfermedad. No son enfermedades. Ahora entiendo por qué todo ese público, en uno de los videos que nosotros reaccionamos, probablemente si los buscan los van a tener, los van a encontrar, donde yo digo, no entiendo por qué la gente aplaude cuando el doctor dice que las enfermedades psiquiátricas no existen. De vuelta, ¿conocerá el doctor? ¿Tendrá algún paciente que realmente esté sufriendo? Pregunto, ¿no se le ha suicidado ningún paciente? ¿No existe el deterioro que uno puede ver en pacientes y en familias cuando uno de sus integrantes tiene un trastorno obsesivo compulsivo, cuando tiene un trastorno bipolar, cuando tiene una psicosis, donde se pone en riesgo, cuando tiene una adicción? Porque no nos olvidemos de las adicciones. O sea que entonces las adicciones tampoco existen. A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿No será que por querer cambiar terminologías, el otro día yo hice un comentario y hablé de autismo como una enfermedad? Y me dijeron algunos comentarios con respecto a eso, de que yo soy autista y no tengo ninguna enfermedad. Yo tengo TDAH y no tengo ninguna enfermedad. Yo soy neurodivergente y no tengo ninguna enfermedad. Y me lo dijeron como enojado. Se ve que deberíamos reconceptualizar el concepto de la palabra enfermedad. Yo no tengo problema, en vez de decir psicosis maníaco-depresiva, como se decía el trastorno bipolar, cambiarlo por una cuestión de Precisión estigma. o precisión incluso. Sí, pero más que nada el cambio fue decir, no, porque estamos diciendo un paciente psicótico, porque es psicosis maníaco-depresiva. Entonces vamos a decir al paciente trastorno bipolar. No tengo problema en ayornarme a la nueva O por ejemplo, en vez terminología. de decirle, como volviendo el ejemplo, decirle psicótico, paciente con psicosis. No sé. Exacto, en vez de decir sidoso, paciente con SIDA. Ujú. ¿Está? Entonces, o con HIV, o porta, o que hicimos también no estoy diciendo que no sea importante, pero acá va más allá del estigma o de la terminología. Porque yo al decir que no existen los trastornos mentales, que no existen las enfermedades mentales, que no existe la depresión. Y darle como un mismo valor, incluso hacerlo como un sinónimo con síntomas de estas enfermedades, por decir de tristeza igual a depresión, o a tristeza igual a Claro, trastorno una depresivo. confusión, generando Claro. una confusión. Porque un cólico abdominal producido por un gas no es el producido por una peritonitis. Claro. El dolor, si se puede decir. Entonces uno es un síntoma, otro es una enfermedad, hacemos, a ver, una ensalada de terminología, que ¿sabés lo que queda acá? De que los diagnósticos son malos, de que los medicamentos son malos, O que un síntoma es una enfermedad. o que un síntoma es una enfermedad, o una característica, como puede ser de un órgano, que puede ser, como en el caso del cerebro, el miedo, el
no sé, el insomnio por preocupación, para decir, o la preocupación en sí, como características normales, transformarlas al decirle síntoma que es una enfermedad. Entonces mezclamos todo, que la verdad que ni yo me empiezo a entender a dónde vamos. ¿Está? Entonces la gravedad radica es que una cosa es ir cambiando la terminología por precisión o para estigmatizar menos, y otra cosa es confundir conceptos. Exactamente. Entonces, vos podés cambiar, como dijiste vos, la terminología para estigmatizar menos. ¿Qué quiere decir? Que a nadie le gusta que le digan, che, sos un loco de atar. Andá al loquero. Claro. Sos un psiquiátrico. Son realmente, como a mí no me gustaría que me digan, sos un tuberculoso. Que no me digan que sos un sidoso. Que no me digan, ¿entendés? Sos un canceroso. Vamos a cambiar la terminología al cáncer. Padeces una enfermedad con problemas en la reproducción celular, todo lo que vos quieras. Pero voy a decir, señores, el cáncer no existe. Y voy a encontrar un montón de gente que me va a empezar a aplaudir. ¿Pero qué le estoy diciendo yo a esas personas? Dejen los medicamentos para el cáncer porque el cáncer no existe. Dejen los medicamentos para la depresión porque la depresión no existe. Y es un negocio. Dejen los medicamentos para la psicosis porque la psicosis no existe. Y aparte, como que yo imagino, como paciente, no, él tampoco te lo tiene que decir explícitamente. Pero si vos decís que está mal tratar después de tanto tiempo una medicación, como pasó en un video anterior, o esto no es una enfermedad, el mensaje que te llega es: tengo que dejar la medicación. Yo no estoy enfermo. Claro. Y el médico que me hizo sentir bien, que hizo que recupere mi peso, que hizo que se me vayan mis ideas de suicidio, de hacerme daño, el médico que hizo que yo pueda restablecer mi vida, que me pueda sentir feliz, que haya dejado inclusive todo tratamiento psicoterapéutico y medicamentoso, me mintió, tendría que haber hecho otra cosa. O sea que, doctor, devuélvame el malestar. Póngame de vuelta en el sufrimiento, porque usted se equivocó, doctor. ¿Entendés? O sea, llega un punto que vos decís, pará, ¿para dónde vamos? Devolveme el apendicitis, loco, porque al final yo no estaba enfermo. Lo que pasa es que la industria de los antibióticos y la industria de la cirugía y la industria de la anestesia y la industria me están generando... Mirá vos. La apendicitis. Claro. Y hablando de eso, cuando no había industria farmacéutica, el promedio de vida era 35 años. O sea que está más... Sí, yo la otra vez tuve una celulitis acá en la mano, una infección de piel. Hace 100 años hubiera muerto. O te hubieran cortado la mano. Sí. Claro, pero eso no, si son unos jodidos los de la farmacéutica. Bueno, dale, vamos. Apendicitis aguda o una fractura de húmero. Todo esto son enfermedades, pero la depresión no lo es. Entonces, y de hecho no se llaman, en el propio DSM, el DSM en inglés no le llaman enfermedad, le llaman disorder, o sea, le llaman trastorno. O sea, porque se acepta que los trastornos mentales no son enfermedades del cerebro, Perfecto, che. Vamos a corregir. Señoras y señores, no le vamos a decir más a las enfermedades del cerebro, enfermedades, y le vamos a decir trastorno. Cambiamos el nombre y no hay ningún problema. Yo no me ofendo, no ofendo a nadie. ¿Pero vamos a tratarlo o no vamos a tratarlo? O vamos a decir que un trastorno depresivo es equivalente a estar triste. O que los medicamentos, los psicofármacos nunca curaron, nunca van a curar y nunca curan a nadie, porque no existen las enfermedades mentales. Y entramos en un... Vamos a decirle... O solo hasta los 6 meses, como dijo. Claro. De vuelta, si a mí me diagnostican HIV, prefiero que me digan... mi amiga Laura me corregiría, me dirían que soy HIV positivo, creo que no se dice más, o portador, o tiene otra terminología que no recuerdo. Y que no me digan sidoso, perfecto. Porque en su momento, y hace muchísimos años, decirle a alguien leproso implicaba segregación,
implicaba correrse porque me contagio. E inclusive pasaban cosas iguales con la psiquiatría, ni dudarlo. ¿eh? Pero tratemos de no irnos de una hegemonía a otra. La hegemonía, el médico hegemónico que pone diagnóstico a las enfermedades del cerebro. Usted tiene una depresión. ¡Oh, hegemónico! Y si de este lado digo que vos no tenés nada, que los medicamentos no sirven, que todo es un negocio y que todo lo que te está pasando a vos es simplemente porque estás triste. Y no sé qué le voy a decir a tus familiares cuando no estés más. ¿Eh? Vamos a cuidarnos con la terminología y con la difusión. Vamos después que... A ver cómo... El cerebro es la enfermedad de Alzheimer. Es un conjunto de cosas. Es la enfermedad de Alzheimer. Para que podamos en medicina hablar de enfermedades tiene que haber una serie de condiciones, como una causa, un patógeno conocido, marcadores biológicos, una analítica, una anatomía patológica, Sí. algo que se ve en el microscopio, unas pruebas de imagen. Esos son... Muy bueno, escuchá, vamos a esto. Y para este caballero no existen los diagnósticos clínicos, no sé. Pero, no, que vamos a explicar que es un diagnóstico, pero vamos Claro. allá. Fíjate qué contradicción. Si yo le pudiera preguntar a la audiencia de todas estas cosas que dijo el doctor, imágenes, marcadores biológicos, virus, Patógeno en general. patógeno, ¿qué pasaba antes de que se existiera el microscopio? ¿No existían las enfermedades? O sea que no se podía decir que una persona estaba enferma. ¿Por qué? Y porque ni siquiera se sabía de la existencia de los microbios. O sea que a medida que se van conociendo, según lo que dice el doctor, cuando una persona empezaba a tener delirios y alucinaciones y todavía no se conocía la enfermedad de Alzheimer, hubiera sido pecado mortal, diciéndolo entre comillas, decirle que era un enfermo. Ahí tenía una condición. Ahí tenía un trastorno. ¿Por Estaba qué? triste. O estaba triste. ¿Por qué? Porque todavía no se sabía lo que era la enfermedad de Alzheimer. Cuando se empieza a saber lo que hay en la enfermedad de Alzheimer, cuando las imágenes se empiezan a poner finitas, cuando los microscopios se empiezan a poner finitos, y cuando los reactivos y el descubrimiento de microorganismos o de patógenos empezamos a descubrirlo, ahí el doctor nos autoriza a decir que tenemos una enfermedad. Ahora, para los que no saben, la esquizofrenia, muchas depresiones, muchos trastornos de ansiedad de todo tipo, no se saben todavía cuál podrían ser las causas. Por ejemplo, hay muchas teorías donde, y que están en todos los libros, y que no son despreciables como ninguna teoría, porque como no hay una ley que lo demuestre... No, y aparte tampoco el término teoría no es como una hipótesis. Una teoría es como un... Es una construcción muy sostenida, sólida, exacto, muy sólida, donde muchas de las perdón por decir enfermedades, de los trastornos o de las condiciones, o vamos a hablar ¿Cómo quiere decirlo? de la esquizofrenia, podrían llegar a ser virales. Por decir un caso, digamos. Podrían llegar a ser virales. Y se han estudiado casos, y muchos casos, búsquenlo, porque yo no quiero decir se han estudiado casos y está demostrado, porque van a escuchar muchas veces cuando escuchan hablar a pseudocientíficos, decir, está totalmente, es absoluto, eso está totalmente demostrado. Hay estudios. Hay estudios. Con respecto al cerebro, lo que está demostrado es el 0,1%, ¿tá? Donde se ha visto que hay probabilidades estadísticas que infecciones, inclusive uterinas, no infecciones uterinas, sino intrauterinas, claro. Resfríos, gripes, podrían estar relacionados que ha tenido esa madre en enfermedades que después se puedan expresar. Obvio que hay cosas que hoy no se pueden demostrar porque no se hicieron tan fino todavía, porque no podemos ir tanto a lo molecular. Por eso el concepto de la serotonina, del funcionamiento de la mayoría de los fármacos, inclusive de los antibióticos, si ustedes leen los prospectos van a ver que están en potencial. Se cree que actúa en,
Entonces, si ni siquiera sabemos cómo actúan muchos psicofármacos, si ni siquiera sabemos en qué lugar actúan, y simplemente observamos el efecto de alivio, por ejemplo. Porque en definitiva, lo más importante como para los médicos o para cualquier terapéutica es que la persona se cura. Si vos ves, haces como estudios a largo plazo con un montón de gente y vos ves que tal tratamiento farmacológico o no farmacológico cura a las personas respecto a los que no se lo das, eso es lo más importante que vos necesitas, independientemente de que conozcas o no el mecanismo detrás ¿Cómo de eso. funciona, cómo funciona Claro. la enfermedad o cómo funciona el medicamento? Por eso la Claro. mayoría de los medicamentos se descubren así de casualidad. Todos hoy sabemos que cuando se diseñó, por ejemplo, el Viagra, se quería hacer un medicamento para bajar la presión. Y después se vio que tenía otro efecto. Entonces se cree que hay una teoría que funciona de tal o cual manera. Esto es en todos los órganos, no solo en el cerebro. Vos recién decías, Manu, porque la persona cuando se cura, yo ya estoy metiendo en la cabeza, ¿estará bien decir curar? Ya no sé si está bien decir curar, ya no sé si está enfermo, si es alivio, si es... Porque de repente, no sé, alguien va a tener una infección en la muela y yo le voy a tener que decir, no, tenés un proceso donde una bacteria que pertenece a este mundo, igual que nosotros, ha colonizado definidamente. Tenés la muela triste. Tenés claro, y tengo que, guarda a ver si te digo que puedes decir soy un infeccioso. ¿Entendés? Tengo una infección. O sea, me parece que nos estamos metiendo en la hegemonía de las hegemonías, ¿eh? Pero insisto, ojalá esto fuera una discusión, y esto por favor que quede claro, una discusión de terminología, donde estamos varios expertos, ingenieros, médicos, comunicadores, inclusive, no sé si está bien dicho, gente que se dedica a la lingüística, gente que se dedica a los idiomas, gente que se dedica a la etimología, a la semántica, para poder poner un nombre correcto. No, acá estamos confundiendo poner un nombre con una condición que va a requerir un tratamiento o no. Con la evolución de esta disfunción, de esta enfermedad, y entonces digo, no, yo no me voy a tratar porque si me trato estaría aceptando que mi cerebro está enfermo y mi cerebro no se puede enfermar porque las enfermedades mentales no existen. Y todo aplaude. ¿Se va entendiendo cuál es la idea? Bien, Manu. Son enfermedades, como ¿Y te no la decía. hay en la depresión? Para nada. Ni en la depresión, ni en la esquizofrenia, ni en el trastorno bipolar. Por eso hay también ahora toda una tendencia a no hablar de enfermedades mentales. Fíjense qué cosa interesante. Quiero rebobinar un poquito porque esto sí... No se puede. Ah, no se puede. Bueno, vamos a lo que dice acá. Como no hay nada demostrable en el trastorno bipolar, probablemente muchos de los que nos escuchan padezcan o tengan algún familiar con trastorno bipolar, que es una de las enfermedades más invalidantes, ¿no? Perdón si dije enfermedades, pero me sale. Dentro de las enfermedades del cerebro. Una esquizofrenia, si alguien que nos escucha tiene algún pariente o lo ha sufrido de lo que es una psicosis y una esquizofrenia, una enfermedad realmente también muy devastadora, o una depresión, que ni hablar, y que sabemos que tiene uno de los índices y una tasa de personas que toman determinaciones terribles en su vida. Como no es demostrable dónde es la cosa que no funciona, directamente esto no existe. Ahora, si no habría nada, ¿cómo yo le doy un medicamento y la persona mejora? No es que no hay nada, es algo que no puedo ver, pero que no puedo ver microscópicamente, que no puedo estar ahí donde veo que esa molécula genera
Pero una persona que tiene depresión y que había perdido 40 kilos y que estaba tirada en una cama y que estaba con otras enfermedades que se le fueron agregando y que estaba con una disfuncionalidad terrible social, interpersonal, laboral, sin expectativa de vida, donde requiere un cuidado especializado, de un personal especializado. Yo le doy un medicamento y esa persona en X cantidad de tiempo empieza a vivir una vida totalmente normal. Y cuando yo le saco ese medicamento, muchas veces esa persona vuelve a tener una recaída. Y así yo puedo comprobar de manera evidente, de manera científica, que ese medicamento está generando un efecto. Ahora, es tan finita todavía y es tan chiquita la ciencia para tanta complejidad, que es más fácil creer en mi arrogancia de decir, no existe, no hay nada. Una apendicitis sí es una enfermedad, porque yo corto groseramente con un cuchillo, con un bisturí afilado, y veo un intestino inflamado, lo veo, pero tampoco puedo explicar, si me quiero ir a lo finito, cómo termina siendo el proceso hasta de cicatrización de esa herida. Hasta el proceso de cicatrización de esa herida tiene teorías, porque no se sabe bien cómo es. ¿Ah? Entonces, pensemos que estamos hablando de un órgano como cualquiera, que se enferma, que se resfría, para decir así, que puede tener algunas cosas que no requieren tampoco tanto tratamiento, algunas que se curan solas, como es una cicatriz, como es un resfrío, como es una gastroenteritis, como es muchas veces una infección respiratoria, como la mayoría de los dispositivos que ya el que los diseñó para que tenga para que se cure de una manera autónoma, para decir. Pero que ese límite se pasa, y si no intervenimos, como intervino la ciencia, esta ciencia que dicen que es mala, esta farmacología que dicen que es mala, esta industria farmacéutica, esta medicina y esta psiquiatría que dicen que es mala, si no interviene, va a pasar lo que pasaba hace 250 años, donde el promedio de vida, como lo dijimos en algún momento, no pasaba de los 40 años. Entonces, esto es lo importante, y estoy entendiendo por qué mis pacientes me pasaban este material. Porque de alguna manera, vos como médico y yo como médico nos preguntamos, ¿de qué lado estamos? ¿Cuándo mentimos? ¿Cuándo nos están haciendo mentir? Imagínate en una especialidad donde vos desde que te levantás hasta que te acostás estás atendiendo sufrimiento humano generado por enfermedades, donde estás atendiendo sufrimiento humano no generado por enfermedades, donde simplemente el acompañamiento es muy importante. Hoy, personas que hasta se beneficiaron, personas que se le ha cambiado la vida gracias a esto, desde un púlpito se nos dice que todo eso no existe. Es terrible. Y de vuelta, me duele la inocencia del entrevistador y me duele la inocencia del espectador y sufro por el espectador sufriente, por el espectador que tiene una depresión, por el espectador porque consume esto y tiene un hijo con una esquizofrenia, tiene un hijo con un trastorno obsesivo compulsivo. Y si yo no puedo ver una enfermedad y si yo no puedo ver un trastorno, directamente no puedo ver un enfermo, no puedo ver un sufriente. Entonces podemos jugar con las palabras también y cambiar. ¿Estás diciendo entre líneas que nos las hemos inventado?
El diagnóstico sí, pero eso eso también a algunos de mis colegas les pone muy nervioso, ¿no? Cuando digo que... Pero los diagnósticos son inventados todos, o sea, eso no es... un diagnóstico psiquiátrico no es una entidad, hacemos siempre la diferencia, una entidad real. Una entidad real es la apendicitis aguda. Bien, o sea que un diagnóstico psiquiátrico no es una entidad real. Si usted tiene un trastorno obsesivo compulsivo, y los que lo tienen saben que no lo que es, no es lo que muchas personas creen que es. Si usted tiene una esquizofrenia, si usted tiene una depresión mayor, si usted tiene un trastorno bipolar, quédese tranquilo. No existen esas enfermedades. Si tiene una apendicitis, sí. Tú abres el abdomen, el apéndice está inflamado, infectado, perforado y hay un inicio de peritonitis. Eso es una entidad real, es una enfermedad. Eso es una enfermedad. Lo que llamamos... ¿Recuerdan lo que hablamos hace un ratito? Yo puedo considerar que es una enfermedad cuando encuentro una entidad real. Cuando no existían los microscopios, no existían las enfermedades. Cuando no existían los bisturí, no existían las enfermedades. Entonces, a medida que se van descubriendo las entidades, los patógenos, o sea, los bichos que infectan, o las causas, podemos decir que es una enfermedad. Todas las otras enfermedades no serían enfermedades. Acabo de darme cuenta que no soy un hipertenso. No tengo la enfermedad de hipertensión arterial. ¿Saben por qué? Porque lo que tengo yo se llama hipertensión esencial. ¿Qué quiere decir, Manu, hipertensión esencial? Que no le podés encontrar alguna causa Así que, explicada de otro órgano que justifique por qué tenés. ¿por qué tenés? Así que bueno, quédense tranquilos que todos los que nos están escuchando y tienen hipertensión arterial, su cardiólogo les han mentido. Estoy hablando sarcásticamente. Por aclaro, favor, ¿no? ¿no? Por favor. ¿Por qué? Y porque cuando uno tiene una hipertensión esencial no hay una causa que la pueda demostrar. No existe la causa. Entonces no existe la hipertensión. ¿Se va entendiendo cuál es el concepto? ¿Se va entendiendo cuál es el motivo de por qué mis pacientes me mandaron estos videos? Porque está cuestionando, a mí no me importa que me cuestione cuando dijo, los colegas se ponen nerviosos cuando digo esto. Yo me pongo nervioso, pero no por mí. Me pongo nervioso por mis pacientes, me pongo nervioso por el público abierto que sin ningún filtro de conocimiento escucha estas cosas y realmente van a plantear, porque me lo han planteado, una revisión, inclusive del por qué están bien. Bueno, sin palabras. Sobran por ahí las palabras y a veces me quedo sin palabras. A ver, Manu. Trastornos mentales no son entidades reales, son entidades interactivas, son entidades que nos hemos inventado. Y cuando digo inventar, claro, digo, es que la depresión es un invento, la ansiedad es un invento, sí, el diagnóstico es un invento. Lo que tú estás viviendo es terrorífico. O sea, el sufrimiento no te lo estás inventando. Algunas veces también, algunas personas me escuchan y dicen, hombre, si la depresión no existe, ¿qué es lo que me pasa a mí? Bueno, a ti te pasan un montón de cosas por las cuales estás sufriendo terriblemente. A ti te pasan esas cosas y luego nosotros, los profesionales... Los que fueron siguiendo el podcast, nuestro podcast, nuestras reacciones, esto nosotros lo aclaramos. Si vos estás muy mal y no podés dormir porque falleció tu cónyuge con el que dormiste 45 años y no estás pudiendo dormir y te sentís que la vida no tiene sentido y sentís tristeza y estás con un dolor que dicen que solo hay que pasar esas cosas para saber sentirlo. Eso es sufrimiento, pero no es una enfermedad y no es una depresión. Ahora, si viene una persona y me dice que se quiere morir, que está angustiado, que no puede parar de llorar, que no puede parar de tomar alcohol porque si no, no duerme, porque le está doliendo la vida, porque se siente seco por dentro, porque se siente culpable, y no hay ningún motivo ni en el pasado
ni en el presente, ni siquiera una preocupación futura real. ¿Alguna explicación desde alguna otra enfermedad que Desde, obviamente, que desde cual... Y donde la persona me dice hasta, me siento mal por sentirme mal, siento que soy un obstáculo para mis seres queridos. una carga? Mi existencia no tiene sentido y no, hasta me siento un pecador para las personas que creen, porque con todas las bendiciones que Dios me da, yo lo único que quiero es desaparecer. Eso no es sufrimiento. Eso es una depresión. Y la reversión de eso, por lo que se conoce hasta ahora, una de las formas y la que más se usa y la más eficaz, es a través de la psicofarmacología. Y es a través de decirle a esa persona, quédate tranquila, que vos no estás sufriendo porque te pasó algo. Y que no está mal lo que estás sintiendo porque nada te pasó y te sentís un desagradecido porque no me pasó nada y mirá cómo estoy. Y que tampoco es necesario encontrar un microscopio o Ni hablar. encontrarlo un coso para demostrar de manera científica de que un tratamiento es efectivo versus placebo, la nada. Exactamente. Exactamente. Entonces yo te tomo con el tensiómetro, tenés hipertensión, te digo, sí, sí, pero no encontramos la causa. Esto es no es una entidad. Esto es algo que inventamos nosotros. Nosotros los médicos inventamos que vos tenés presión alta. Pero no existe, porque no existe la causa. En muchas veces, muchos casos. Entonces, de vuelta, para todos los que nos están escuchando, inclusive para el entrevistador, que es un genio, el gallego es un capo. Si algún familiar tuyo, le hablo a Roca, te dice lo que te está diciendo el doctor Marín, y no hay una situación que justifique ese sufrimiento, eso se llama depresión. Es una enfermedad grave, invalidante y muchas veces una urgencia médica. Perdón si digo urgencia médica a una enfermedad del cerebro. Porque parece que estaría mal también decirlo, ¿no? Porque no existirían las urgencias médicas en los hospitales psiquiátricos. Sí. Las urgencias psiquiátricas son un invento. Las urgencias psiquiátricas son un invento. De los laboratorios. ¡Aplaudamos! Vamos. De la enfermedad, por consenso, a esas cosas que te pasan le llamamos depresión. ¿Ves la Y diferencia? entonces No le llamamos depresión por consenso. Le llamamos depresión cuando lo que el paciente siente no existe una causa que se la esté generando. Yo no puedo decir que una persona que perdió un hijo y que esté mal y que esté angustiada y que no pueda dormir y que esté pasando el peor de los sufrimientos de su vida y que diga que su vida no tiene sentido, es una depresión. Eso no es una depresión. Eso es un sufrimiento terrible. Entonces esto no es por consenso, es muy sencillo. Si no tenemos una causa demostrable, y esa causa demostrable la dice la misma persona, porque es la que vivió consigo mismo toda la vida. No, yo tuve una buena infancia, yo tuve una buena adolescencia, yo tengo un buen matrimonio, yo tengo hijos sanos, yo tengo un buen trabajo, pero me estoy sintiendo de una manera que me quiero morir, que nada tiene sentido. Eso es una depresión, no es por consenso. Y cuando esa persona me dice que está mal y que está sufriendo y porque perdió su cachorrito que era el perrito que más quería y era lo más importante, yo no le puedo decir que es una depresión. Le estoy diciendo eso es sufrimiento y yo te voy a acompañar y vamos a tratar de que esto va a pasar con el tiempo porque es un proceso natural, como cuando te apretás el dedo con una puerta te duela. Y que ese dolor está para salvarnos de no rompernos el dedo. Y que el sufrimiento es parte de una función normal del cerebro. Ningún consenso. Es normal que una persona sufre cuando le pasa algo. Y no es normal
que una persona sufra cuando no le pasa algo. Exacto. Y tratar la depresión, a mi juicio, es un error severo. Es decir, la depresión, cuando yo digo la depresión no existe, la ansiedad no existe, no estoy deslegitimando el sufrimiento, todo lo contrario. Entiendo. La persona está sufriendo terriblemente. Estás diciendo que es mucho más grande que una etiqueta. Muchísimo más. Una persona. Y pasa que si vos confundís Claro, depresión con tristeza, está bien que no la trates. Sí, pero viste, pero viste, ¿no? Che, no, yo entiendo que estás sufriendo, que estás perfecto. Sí, entendemos que estás sufriendo terriblemente, que estás... Ahora, ¿qué hacemos con eso? Porque de vuelta, está re lindo que si a vos te dijeron que sos un depresivo y no sos un depresivo, y escuchás esto, decís, che, viste como que... Ahora, ¿por qué no le preguntamos a una persona que sufre de una depresión mayor? ¿Por qué no le preguntamos a la familia que perdió a su ser querido por una depresión mayor? O por un episodio psicótico. O por un trastorno bipolar. O de vuelta, ¿por qué no le preguntamos a una familia que alguno de sus integrantes tiene un trastorno obsesivo compulsivo? A ver qué opina. Persona no cabe en una etiqueta. Bueno. La verdad que más que una reacción fue un podcast. Sí, vale. ¿Alguna reflexión, Joaquín? Que como profesional de la salud tenés que tener mucho cuidado qué es lo que decís y dónde lo decís, porque por tu título, tenés como cierta... Tu relación de tu poder. relación de poder, tenés como cierta autoridad y que No. tenés una autoridad. Autoridad, ¿y qué autoridad? Y que por lo tanto las cosas que vos decís, si no cuidás lo que decís y el contexto en el que lo decís, puede tener consecuencias reales. Vos sos muy chico todavía, pero si esto hubiera pasado hace 30 años atrás, te diría, ponle 30 años atrás, toda esta teoría y todas estas cuestiones se debatirían en un lugar académico. Podría haber sido algún programa de televisión al azar, donde no quedaban ni siquiera registros, donde nadie lo podía volver a ver y donde por ahí no quedaba más después que una charla en el café. O en alguna revista especializada donde salía algún artículo donde se planteaba algún tipo de teoría. Hoy cambió la bocha. Hoy todo lo que yo estoy diciendo ahora, no solo que queda grabado, sino que no hay un rincón del planeta a donde no llegue en este momento. En el momento que esto no es un vivo, pero en el momento que esto salga al aire, al éter, al internet, yo tengo que ser responsable de lo que digo. Yo tengo que cuidar que lo que yo diga, ¿cuántas personas hoy están dejando de tomar medicamentos para la presión arterial, para las dislipemias, porque para no decir para la palabra, para que no se entienda, digo dislipemia? El otro día yo sigo a un... Me hace acordar un caso que vos me contaste de un paciente en donde... esto no sé si como muy... No importa. En donde por recomendación de un terapeuta pseudocientífico, no vamos a decir la rama, dejó una medicación teniendo una patología que no me acuerdo si era como un trastorno bipolar o un tipo de psicosis. Esa persona prácticamente casi pierde la vida por esa recomendación que se lo dijo a esta persona desde un lugar del poder. Y si alguien, digamos, por seguir el consejo del doctor deja una medicación y eso le provoca que daño a sí mismo o a terceros, digamos, ¿quién se hace responsable? Hoy vienen mis pacientes al consultorio y yo apruebo y aplaudo esto y estimulo a que estudien, a que investiguen, porque hoy la información la tenemos todo. A mí me parece muy mal el médico que dice no lee los prospectos, no se meta en inteligencia artificial. ¿Cómo que no? ¿A qué le tenemos miedo? ¿Al conocimiento?
Nosotros, en definitiva, tenemos que educar al paciente y decir, che, busca en estas páginas de esta clínica, busca en este tipo de link, fíjate en esto, cualquier cosa vos me consultás y si no sé, aprendemos los dos. Pero hoy la información la tenemos todo y hoy el acceso a la información lo tenemos todo. Entonces, como profesional, yo no dejo de ser profesional por más que yo esté hablando acá. No dejo de tener responsabilidad profesional. ¿Entendés? Entonces, si algo de lo que yo digo mueve en 1 milímetro el tratamiento de una persona que instauró un profesional conociendo su historia, conociendo, equivocado o no, estoy cometiendo un acto al menos temerario. Entonces, el tema es, yo no podría decir que un tratamiento no es efectivo. Yo no podría decir que un tratamiento debe ser de 5 meses y 4 días y nada más. Yo no podría decir que algo está totalmente demostrado cuando no está demostrado. Yo no podría con palabras seducir a una audiencia que quiere escuchar, igual que todos, que las enfermedades no existen, que mejor es no tomar ningún psicofármaco, que mejor es no tener que enfermarse, criticar cosas que en algún momento vamos a necesitar. Ahí nos olvidamos de la crítica. ¿Por qué digo esto? Porque cualquiera, y con esto cerramos, si te parece, Manu, cualquiera de los que nos estamos escuchando, cualquiera de los que están escuchando, tanto Joaquín como yo, tanto el doctor Marín, que merece el más de los respetos, simplemente estamos haciendo una crítica o mostrando nuestra forma de pensar. Un punto de vista. O el conductor de Roca, les puedo asegurar que si alguno de ustedes tiene un ser querido con un trastorno bipolar, con una esquizofrenia, con un autismo severo, con una depresión mayor, con una adicción, no van a dudar en recurrir a un buen profesional para que con las herramientas existentes nos curen, nos alivien, nos traten. No importa si le llamamos enfermedad, si le llamamos condición, si le llamamos trastorno. No nos pasemos de un extremo a otro. Un saludo para todos. Gracias, Joaquín. A pesar de que es tarde, de que... No, eso quedó grabado. ¿Qué cosa? Un saludo de mano. ¿Cómo es? Grabé acá. ¿Así es? No, así es. ¿Cómo es? Che, gracias, Manu. Bueno, yo le digo Manu, pero no saben por qué es Joaquín Manuel, entonces le decimos Manu de chiquito. Un placer como siempre. El doctor Fusaro. Doctor Fusaro al cuadrado estamos ahora. Junior. Así que bueno, un cariño para todos, un agradecimiento a Carla, que es la que después tiene que renegar con nuestros abruptos. Después tiene que renegar con que le decimos que ponga todo y después decimos por qué puso todo, y le decimos que saque y después decimos por qué saca y después decimos que cambie, después decimos por qué cambie y después, bueno, por suerte Carla tiene simplemente una condición. Una condición de bancarnos. Terrible. Bueno, un saludo para todos y los invitamos. No nos olvidemos, si sos psicólogo, tenemos una masterclass espectacular. Fíjate, no sé cómo se dice, la bio, la vía, Link en el el link bio. por ahí, sobre criterios de recepción y derivación, exclusivamente para psicólogos. Está muy bueno. Bueno, un cariño y un beso para todos. Adiós.